Ser podcast. Hola, muy buenos días. Si pudiéramos hacer un mapa político del momento, un mapa de la legislatura, hoy tendríamos algunas señales para ubicarnos. Hoy es uno de esos días en los que, como en las ciudades, podemos coger el plano y poner el punto rojo que nos diga usted está aquí. Hoy, en 2 horas, los socios de legislatura le van a preguntar a Pedro Sánchez cómo piensa mantener las alianzas para agotar el mandato. Le van a preguntar por Pegasus qué ha complicado la relación con ellos. Porque hoy hay sesión de control en el Congreso y veremos de qué manera llegan allí los ecos de los audios que esta semana está publicando El País, los sonidos que demuestran las relaciones con el comisario Villarejo de Dolores de Cospedal o de Esperanza Aguirre, y en la entrega que hoy ofrece este diario, las relaciones con el jefe de gabinete del ministro Fernández Díaz. Con Francisco Martínez, que luego sería secretario de Estado de Seguridad. En esa conversación con Villarejo que publica El País esta mañana se comprueba cómo el Ministerio del Interior impulsó un informe policial falso, hecho de noticias falsas, con fines electorales. La intención era filtrar las cuentas de los Pujol en una supuesta fundación en Suiza. La tenían en Andorra, pero no en Suiza, para desacreditar a los independentistas poco antes de las catalanas de 2012. Ese informe lo publicó el diario El Mundo a los pocos días de esta conversación. Su idea era que la familia Pujol se pusiera nerviosa, que moviera las cuentas, y entonces, decía Villarejo, entonces están muertos. Nada más salir eso publicado y con una fotocopia de uno de los extractos, se va a montar el chocho. Inmediatamente van a ir corriendo el padre o el hijo, y una vez que entren o salgan, se les filma en tanto salido ese día y están muertos. Son cosas de hace 10 años, dijo ayer Alberto Núñez Feijóo, que hoy estará en Andalucía. Aterriza en esta precampaña en la que el Partido Popular se ha enredado consigo mismo con el debate de las nacionalidades. Mientras Vox va apretando, el PP quiere dar por superada la polémica después de desautorizar a su coordinador, a Elías Bendodo, que habló de Estado plurinacional. Feijóo le corrigió en público. España no es un Estado plurinacional, es una obviedad y, por tanto, el debate, en mi opinión, no existe. Si lo que se quiere es aprovechar un error, pues cada uno es legítimo de hacerlo. Y hay otra coordenada que ocurrirá hoy para que podamos fijar bien el punto del plano en el que estamos, la relación con Qatar. Ayer se abrieron las fronteras terrestres con Marruecos, lo contamos aquí en directo, una señal de la nueva etapa diplomática con ese país. Todo lo que han mejorado las relaciones con Rabat es lo que han empeorado con Argel, nuestro principal suministrador de gas. Y en ese punto del mapa, España recibió ayer con honores y cena de gala al emir de Qatar, que anunció una inversión en nuestro país de casi 5.000 millones. Hoy los gobiernos de ambos países, España y Qatar, van a firmar una declaración conjunta que eleva las relaciones bilaterales. Así es como se refería, de hecho, anoche el rey a esta alianza. Hayamos decidido elevar esta excelente relación a una asociación estratégica, culminando así un esfuerzo de intensificación de nuestras relaciones en los últimos años y proyectándola hacia el futuro con una mayor ambición. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Vamos a Valencia por una información que publica esta mañana el diario Levante. La policía está investigando una violación grupal a una niña de 12 años en el municipio de Burjassot. Ana Talens, buen día. Buen día. También se investiga la violación individual a otra niña de la misma edad. Habría ocurrido en la tarde del lunes en una casa abandonada de esa localidad valenciana y de momento no hay detenidos. Al parecer las menores no conocían a sus agresores, únicamente habían hablado y quedado con 2 de ellos por Instagram. En las agresiones habrían participado otros 4 jóvenes. Según el diario Levante, una de las agredidas avisó a una tercera niña que alertó a sus padres y estos a su vez a la policía, que inició un dispositivo de búsqueda porque la pequeña no era capaz de ubicar la casa abandonada. Finalmente las chicas fueron localizadas, los hechos ya han sido comunicados a la Fiscalía de Menores. En el mapa internacional las coordenadas pasan por la simbólica rendición de la acería de Mariupol, Bayo, y la incógnita que se abre ahora, la suerte que van a correr los más de 250 combatientes ucranianos que han caído en manos rusas. La mayoría de ellos se encuentran en una prisión que controla Rusia a las afueras de Donetsk, a la espera de saber si finalmente serán canjeados por soldados rusos capturados en combate por Ucrania, una expectativa que ayer se encargó de enfriar el presidente del Parlamento ruso, asegurando que los criminales nazis no deben ser intercambiados, deben ser juzgados, es lo que decía, mientras otro parlamentario les llamaba animales con forma de humanos. Sobre el terreno, la caída de Mariupol facilita a Rusia el control del litoral ucraniano, vital para el comercio de grano, y le asegura el corredor terrestre desde el Donbass hasta la península de Crimea, que se anexionó en 2014. Queda por ver si Putin se conformará con esa conquista o si va a tratar de aprovechar la inercia para relanzar una ofensiva en el Donbass que lleva semanas estancada. Y una de las imágenes del miércoles se va a producir dentro de una hora. A las 8 los embajadores de Suecia y de Finlandia van a entregar la solicitud formal de ingreso en la OTAN. Se la van a dar al propio secretario general Jens Stoltenberg en Bruselas. Mañana Joe Biden va a recibir en la Casa Blanca a la primera ministra sueca y al presidente finlandés. Es miércoles, es 18 de mayo. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Este
miércoles, este 18 de mayo, es el Día Internacional de los Museos, la excusa perfecta para volver a estos centros llenos de arte, de cultura, de ciencia, que aún no han recuperado el pulso después de la pandemia. Así que tanto hoy como el sábado, que se va a celebrar la Noche de los Museos, hay programadas actividades especiales y gratuitas en los museos estatales. Dani de la Fuente. Desde las 7 de la mañana y hasta la medianoche, los 16 museos estatales repartidos por toda España ofrecen actividades presenciales y virtuales. El día que yo nací se prendieron los candores. El Reina Sofía, por ejemplo, recibe a artistas como Viva Suecia, Miguel Poveda o Guitarrica de la Fuente. El Thyssen abre gratuitamente sus colecciones temporales y permanentes con visitas guiadas y coloquios, como en toda España, sobre el poder transformador de los museos, la cultura y el arte en general. Gracias por acompañarnos en un día tan importante. El Prado va a rendir homenaje a los museos ucranianos con una visita del embajador y varios refugiados del país en guerra. Y así cada uno de los museos y galerías de arte que esperan animar en toda España a los visitantes para que vuelvan en número similar o superior al de antes de la pandemia, que está costando. Y vamos a tener además un día que invita a refugiarse en el fresquito de los museos, porque hoy va a hacer mucho calor, Sonia. Mucho calor, temperaturas inusualmente altas para esta época del año. Se esperan máximas de más de 35 grados en el Valle del Guadalquivir, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón. El sol va a acompañar también durante todo el día, aunque en una jornada más la excepción la encontramos en el norte, Galicia y el Cantábrico, donde se esperan algunas lluvias. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. La victoria de Rusia en la fábrica de acero de Azovstal es un punto de inflexión en la guerra contra Ucrania, que ve como pierde uno de sus principales bastiones. El gobierno de Kiev evita hablar de rendición, pero es evidente que esto es un duro golpe cuando se cumplen casi 3 meses de resistencia ante los ataques de Moscú. La ciudad de Mariupol es clave porque tener su control supone prácticamente cerrar cualquier acceso al mar a Ucrania. Informa Pablo Morán. La rendición de Azovstal rompe el mito de la resistencia ucraniana y permite al Kremlin proclamar el control total de una ciudad portuaria devastada por los bombardeos, pero importante como es Mariupol. La clave está en las ventajas militares, porque con el final de esa batalla, Putin está en disposición de afianzar el poder en el sur de Ucrania, que queda prácticamente sin salida al mar. Lo explica el teniente general Pedro Pitars, es jefe de la Fuerza Terrestre en España. Consolida el glacis de seguridad de Crimea, convierte el mar de Azov en un lago interior ruso, enlaza sin obstáculos el corredor que va desde Jersón a Rostov del Don. Es un acceso al mar que queda cerrado a Ucrania a lo largo de 600 kilómetros. Despeja también los obstáculos en las líneas logísticas terrestres para las operaciones rusas en la zona del Bajo Dnieper. Conseguir esta meta ha supuesto un alto coste militar, pero esta victoria libera fuerzas y atención para consolidar ahora esas líneas defensivas en la franja sur de Ucrania. Ya decíamos en portada que una de las imágenes del día la vamos a ver cuando aproximadamente en 1 hora los embajadores de Suecia y Finlandia presenten su solicitud formal de ingreso en la OTAN. Se la entregarán al propio secretario general de la Alianza en Bruselas, y para dar la bienvenida a estos dos países, Joe Biden va a recibir mañana en Washington a la primera ministra sueca y al presidente de Finlandia. Biden, que por cierto da un giro en las relaciones con Venezuela después de Cuba. El presidente de Estados Unidos hace un gesto con el gobierno de Maduro y revoca algunas de las sanciones que impuso su predecesor Donald Trump. La que más peso económico tiene es la que va a permitir a la petrolera más importante de Estados Unidos que vuelva a hacer negocios con la petrolera estatal venezolana. Washington explica que el objetivo de favorecer el diálogo entre gobierno y oposición, pero no hay que olvidar tampoco que desde el inicio de la guerra el petróleo venezolano ha pasado a tener mucha importancia para Estados Unidos. Aquí en Europa, la eléctrica italiana Eni ha anunciado que acepta las condiciones de Rusia para seguir recibiendo el suministro de la petrolera Gazprom. Esto va a obligar a empresas a abrir una cuenta con la que operar en rublos. Sira Valdés. Eni ha tenido que dar su brazo a torcer frente a Putin y a pocos días de que venza el plazo para que pague el gas a la rusa Gazprom, ha anunciado la apertura de 2 cuentas en el banco vinculado a la petrolera, en Gazprom Bank, una en euros y otra en rublos. En un comunicado, la energética señala que la apertura de las cuentas se produce con carácter temporal y sin perjuicio de ninguno de los derechos contractuales que prevén el cumplimiento de la obligación de pago en euros. Sin embargo, sin salirse, asegura, del actual marco de sanciones de la Unión Europea, con este movimiento la compañía italiana trata de evitar un eventual impago que, señala en ese documento, podría derivar en un incumplimiento de contrato con sus clientes si el suministro de gas ruso se cortase, como ocurrió en los casos de Polonia y Bulgaria. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast.
La previsible llegada del rey Juan Carlos a Sanxenxo este fin de semana es ya todo un acontecimiento en esa localidad gallega. El propio alcalde ha sido el que ha confirmado que sí, que el monarca va a estar para las regatas. El nuevo presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lo vende casi como una atracción turística. Radio Galicia, Jaime López, bodía. Bodía, y es que Juan Carlos I es sinónimo de riqueza y de dinero. El alcalde de Sanxenxo, el popular Telmo Martín, que nos confirmaba la presencia del emérito este fin de semana en su pueblo, está convencido de que las constantes visitas del emérito desde hace más de 22 años han catapultado a Sanxenxo al top del turismo gallego y también nacional. Pero no solo lo dice Telmo Martín, también lo dice el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la COPE. He tenido ocasión de comprobar en las anteriores ocasiones en las que estuvo aquí el rey emérito el impacto absolutamente positivo, el cariño de la gente cuando está aquí y el beneficio que supone no solo para Sanxenxo, sino para toda Galicia desde el punto de vista. La Xunta y el Partido Popular en Galicia están encantados con la visita del emérito. Los socialistas no la aplauden, solo los nacionalistas del bloque dicen que no es bienvenido porque Juan Carlos representa la corrupción política y económica. La realidad es que Juan Carlos I vuelve a España después de haber reconocido que defraudó 5 millones de euros. En la derecha... A mí me parece muy bien que venga el rey a España. Ninguna pega, ya lo dijo anoche Rajoy, me parece muy bien que venga el rey a España. Dentro del gobierno hay diferentes posiciones. En el PSOE, Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno... Esta decisión es una decisión personal del rey emérito. No hizo más comentarios más allá de atribuirlo a una decisión personal. Pero los socios del gobierno, Unidas Podemos, y los socios parlamentarios son mucho más contundentes. Ana Fernández Vila. Sí, los morados no comparten ni de lejos la postura de sus socios de gobierno ante el regreso del rey emérito. Denuncian que es un insulto a la ciudadanía, extextual, que vuelve de mala manera y riéndose de los españoles. Y según el portavoz Pablo Echenique, esto sitúa el debate sobre si la institución monárquica pues está especialmente diseñada para delinquir con impunidad. Duras críticas también de los aliados parlamentarios de izquierda, Joan Baldoví, Compromís, Íñigo Errejón de Más País y Merche Azpurúa de Bildu. Una cara tan dura que a muchos nos hace tener vergüenza ajena. Me sorprende mucho que teniendo mucha gente trabajando alrededor no haya nadie en la Casa Real que no le aconseje un poco de decoro. Yo qué sé, disimula. Esta operación de blanqueo nos parece que no va a conseguir tapar las numerosas irregularidades que el emérito ha cometido. Y desde el BNG, aviso de Néstor Rego. El Borbón fugado no es bienvenido en Galicia. Pero el PSOE dice que no hay nada que objetar y desde la derecha PP y Vox defienden su derecho a volver y recuerdan que no tiene causas pendientes. El goteo de inmigrantes que se echan al mar cada día para intentar llegar a España es constante. Solo esta noche Salvamento Marítimo ha rescatado a un centenar de personas que viajaban en 2 barcas neumáticas por el Atlántico. Hasta el 15 de mayo más de 7.000 personas han llegado a las islas en patera. Eso es más del doble que en el mismo periodo del año pasado. Y frente a esta tozuda realidad del discurso xenófobo de Vox, que ha llevado al Congreso una iniciativa en la que vincula inmigración y terrorismo, se vota hoy en la Cámara y parece que la extrema derecha se va a quedar sola. Carolina Gómez. Explota Vox su discurso anti-inmigración como bandera electoral en plena precampaña de las andaluzas. Olona defiende que hay un problema real de inseguridad que el resto de partidos no quiere ver. Ustedes solo saben gobernar desde los palacios, pero Vox va a abrir sus puertas y sus ventanas al pueblo y a sus necesidades, porque si Vox llega, llegaremos todos. Palabra de presidenta. Todos los partidos censuran el vínculo entre inmigración y delincuencia que sin datos oficiales hace la ultraderecha. Miguel Gutiérrez, Ciudadanos, Bea Fanjul, PP, Gemma Araujo, PSOE. No tienen ninguna vergüenza. Denuncian, señora Olona, empadronamientos fraudulentos de los migrantes. Si lo hace usted sí se puede hacer, y si lo hace otro con la piel un poquito más oscura, entonces ya no. Miren, ni todos los menas son terroristas, ni todos los menas son delincuentes. La frontera más alta la vamos a levantar los andaluces el próximo 19 de junio. Para parar la llegada de los señoritos del antiguo campo andaluz disfrazados de demócratas. La iniciativa se vota este miércoles, pero Vox se quedará solo casi con toda probabilidad. En Reino Unido no se acaban los escándalos para Boris Johnson. En las últimas horas, la policía ha detenido a uno de sus diputados del Partido Conservador, acusado de violación. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. Un nuevo escándalo sacude al Parlamento británico. La Policía Metropolitana confirmó anoche la detención de un parlamentario de 50 y tantos años cuyo nombre no reveló. Los delitos de los que es acusado ocurrieron de manera sostenida durante 7 años, entre el 2002 y el 2009, y tuvieron lugar en Londres. El
detenido es un diputado conservador sospechoso de agresión sexual, violación, abuso de una posición de confianza y conducta inapropiada en un cargo público, de acuerdo con Scotland Yard. El jefe de disciplina del partido ha prohibido la presencia del diputado en el Parlamento hasta que concluya la investigación en marcha. El sindicato, que representa a cientos de trabajadores en el Palacio de Westminster, pide que se actúe de manera tajante. Este mes, otro diputado conservador dejó el cargo después de ser condenado por abusos sexuales a un chico menor de edad. Otro conservador también ha sido acusado de acoso sexual y consumo de cocaína. Uno más dimitió después de que le pillaran viendo pornografía en la Cámara de los Comunes. Y la izquierda portuguesa ha presentado un proyecto de ley para imponer penas de cárcel a los impulsores de terapias de conversión para homosexuales. Unas prácticas que se amparan en un vacío legal en el país. En caso de que la ley sea aprobada, supondrían hasta 10 años de cárcel para los responsables. Lisboa, Lucas Font. El bloco de izquierda considera que este tipo de terapias van en contra de la Constitución y destaca en el proyecto de ley los daños físicos y psicológicos duraderos que tienen en las personas que las reciben. La idea anticuada de que la identidad sexual y de género es una enfermedad tratable es un atentado a los derechos humanos y puede incluso suponer un delito de tortura, ha asegurado la diputada Joana Mortagua a la emisora TSF. Con esta iniciativa, el partido de izquierdas trata de poner fin al vacío legal que permite este tipo de prácticas en Portugal y propone penas de hasta 3 años de cárcel para las personas que las promuevan y de hasta 10 años para aquellas que utilicen métodos médicos o quirúrgicos. Los impulsores de la ley aseguran que hay un consenso mayoritario en la sociedad portuguesa para acabar con las terapias de conversión y confían en que el Parlamento la apruebe lo antes posible. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.